A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a chequear los titulares. Medidas de Alberto Fernández contra el hambre. Ayer se hizo la primera reunión entre distintos actores sociales que están trabajando de lleno junto al gobierno nacional, buscando bajar este flagelo en tiempo récord, porque eso es lo que necesita Argentina. El presidente de Colombia anunció un alza de solo 6% al salario mínimo para el año 2020. Rusia, récord de exportación de petróleo, es uno de los rubros que resalta al final de este año y que le da una proyección y una buena billetera al país rumbo al 2020. Cerrando 2019, tenemos que en Argentina el nuevo gobierno reordena la deuda en pesos y busca evitar el default. El ministro de Economía, Martín Guzmán, acudió este viernes al mercado voluntario de deuda para refinanciar 33.000 millones de pesos en vencimientos. Destacamos que la semana pasada, en la primera operación del país en 5 meses de veto en los mercados, Hacienda había adjudicado 18.846 millones de pesos a una tasa del 44,76% anual. Guzmán espera repetir la performance. Estas colocaciones permiten mantener refinanciamiento de vencimiento en pesos sin caer en default, mientras se negocia cómo reestructurar esta deuda nominada en dólares, para lo cual el gobierno envió señales de intención y capacidad de pago. Palabra de Stiglitz. Recuerden, Martín Guzmán, ministro de Economía de Argentina, es uno de sus discípulos, por eso se conocen muy bien, y ha dicho de Guzmán, con quien he trabajado con frecuencia en los últimos años, es uno de los principales expertos mundiales en deuda soberana, lo que lo convierte en la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. Alberto Fernández asumió la presidencia de Argentina el pasado 10 de diciembre y lo hizo con una prioridad: erradicar el hambre y la pobreza que dejó la administración de Mauricio Macri. Argentina contra el hambre es el plan que ha diseñado la administración del Frente de Todos, en conjunto con el sector privado y las ONG, centrado en 4 medidas esenciales. La primera de ellas consiste en una tarjeta alimentaria. La misma será emitida por el Banco Nación, destinada a embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad, así como madres y padres de menores de 6 años titulares de la Asignación Universal por Hijo. Contará con un monto de entre 4.000 y 6.000 pesos mensuales, de acuerdo con la cantidad de hijos, para la compra de alimentos exclusivamente. El Ministerio de Desarrollo Social comenzó a entregarlas en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, una de las localidades más vulnerables del país, y se espera alcanzar el 80% del territorio, comenzando por las zonas más afectadas en marzo de 2020. Segunda medida, el Consejo Federal Argentina contra el Hambre tendrá el rol de articular las políticas entre el Estado Nacional, las provincias y municipios para conseguir resultados y mejorar el acceso a alimentos de calidad, implementar canastas básicas con precios disponibles para el poder adquisitivo de los estratos más vulnerables y apoyar el trabajo de comedores y merenderos en los barrios carenciados. Tercera medida, campaña de educación alimentaria. El gobierno prepara campañas mediáticas y en las escuelas de concientización y educación alimentaria para lograr que en el país se coma más saludablemente.
a lo que se suma un impulso a aquellas regiones productoras de vegetales y alimentos orgánicos, así como mejorar el acceso a estos productos a comedores, merenderos y escuelas públicas. El objetivo de todo esto, contrarrestar el deterioro en la nutrición, sobre todo de niños y jóvenes, en un país donde el 53% de los más pequeños son pobres y 13% viven en condiciones de indigencia según cifras oficiales. Por último, la creación de un Fondo Federal de Alimentación y Nutrición de $952 millones. Estas 4 medidas se articulan en un plan que busca poner fin al hambre en Argentina, tal y como lo prometió Alberto Fernández durante la campaña presidencial. Hoy, a menos de un mes de asumir la presidencia del país, estas medidas comienzan a verse encaminadas. En Colombia, mientras tanto, el presidente Duque anunció un aumento del salario mínimo para el año 2020 y esto puede sonar rimbombante, pero el gobierno nacional sigue presentando sus medidas económicas sin importar las exigencias de los sindicatos. Este anuncio de aumento del sueldo mínimo, al igual que el anuncio del subsidio de transporte del 6%, no logran mejorar los ánimos y llevar calma social al país. El Comité Nacional de Paro anunció que seguirá activo con estas marchas antigubernamentales, como las que ven en pantalla, y lo harán hasta lograr derribar el modelo económico neoliberal que se aplica hoy en día. Tenemos que decir, los empresarios siguen ganando el pulso, lograron un buen resultado para las patronales en medio del desempleo creciente del 9,8%, una inflación que ya acumula 3,43%, un precio del dólar que supera los 3.500 pesos colombianos, pérdidas de 1,4 billones de pesos para las empresas debido al paro nacional y un crecimiento económico que subió al 3,3%. Además, en Perú hay una empresa que opera McDonald's. La razón comercial es Arcos Dorados. Esta empresa fue encontrada responsable de haber cometido muy graves infracciones en seguridad y salud laboral. Esto generó la muerte de 2 trabajadores la madrugada del 15 de diciembre pasado, por lo que ahora Arcos Dorados tiene que pagar una multa de $256.000. La muerte de estos 2 jóvenes causó inmensa bronca, dolor, descontento social en Perú y lo que puso en evidencia fue justamente el actuar de McDonald's en cada uno de los espacios que ocupan el mundo. Esta política laboral que tienen vigentes y que lleva, en este caso, a la muerte a 2 jóvenes. En Perú crece el repudio contra la transnacional estadounidense McDonald's por la muerte de 2 de sus trabajadores, y esto junto a la percepción de que entre las causas está la política laboral vigente. De igual forma se multiplican la falta de drasticidad de la reacción del Ministerio de Trabajo, que lamentó las muertes e informó que su sistema de control investigará los decesos de Alexandra Porras, de 18 años de edad, y Gabriel Campos, de 19, durante 30 días, siendo posible una multa que podría ser de unos $54.000 contra la compañía. Esta protesta es porque estamos que ya no podemos más de indignación, de rabia. Estamos conmovidas por lo que ha pasado con estas personas, con esos trabajadores mal llamados por la empresa colaboradores, que han fallecido en circunstancias de absoluta irresponsabilidad, de absoluta negligencia por parte de una empresa millonaria a costa de los pulmones de sus trabajadores y del abuso contra ellos, ¿no? ¡Derechos laborales! ¡Arriba! Por su parte, la lideresa del progresista Movimiento Nuevo Perú, Verónica Mendoza, ratificó su condena por las muertes de los jóvenes electrocutados el domingo último, cuando limpiaban la cocina de uno de los restaurantes de la cadena manejada por una empresa por contrato con la transnacional. Asimismo, Mendoza expresó indignación porque McDonald's llama entre comillas colaboradores a las víctimas y se dirigió a la empresa para señalar que en realidad eran trabajadores cuyos derechos laborales debieron respetar y que el Ministerio de Trabajo debió garantizar con políticas de salud y seguridad en el trabajo. En esta gran queja ciudadana masiva coincidieron en que muchas de estas empresas exponen a sus trabajadores a condiciones laborales precarias y a obligaciones que van más allá de sus atribuciones e incluso de su horario de trabajo, explotando a muchos de sus trabajadores. Hay que señalar que a cambio de eso la mayoría de ellos solo recibe una remuneración que está por debajo o a la par del salario mínimo. Son jóvenes que tenían muchas metas, muchos logros, ¿no? Querían sacar a sus madres adelante
Y a nosotros, ¿quién nos devuelve nuestros hijos? Nuestra vida está deshecha y todo porque no le dieron la capacitación. Todo ahora todos quieren decir que no estaban preparados. ¿Y quién los tenía que preparar? ¿No eran ellos? Analistas señalan que lo sucedido es el terrorífico reflejo del sistema laboral, en el cual los más grandes abusan de la necesidad de los más jóvenes. Aseguran que desde hace más de 20 años cadenas de comida rápida como McDonald's, centros comerciales, teleoperadoras y supermercados explotan a los más jóvenes que acuden a estas empresas como el camino más rápido para ganar algo de dinero, y ese es el problema de fondo. El hecho de estos dos jóvenes ha dejado al descubierto en Perú cómo la política del paraíso de la mano de obra barata es permitida por el modelo neoliberal vigente desde hace cerca de 3 décadas. En Brasil hay un informe hecho por el Instituto de Ética de la Competencia y de la Fundación Getúlio Vargas, que indica que la economía informal avanzó por 5º año consecutivo y esto representa un 17,3% del PIB. El estudio apunta que la economía informal avanzó con 1,12 trillones de reales, moneda brasileña, que se traducen a 280.000 millones de dólares, y esto refleja la economía que atraviesa el país, que vivió una crisis a mediados del 2014 con una reducción en el mercado de trabajo. Este mismo informe muestra que el índice de informalidad laboral alcanzó este año su mayor nivel desde el 2010, cuando, según el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, el PIB creció un 0,6% en comparación con el segundo, es decir, solo tuvo un avance del 1%. A la vuelta de la pausa nos vamos a ir a suelo tan lejano desde la visión latinoamericana como lo es Ucrania. Ucrania vemos que repite este modelo de lucha por la tierra y fíjense por qué. A la vuelta de la pausa. La oportunidad de vender y comprar tierras se proporcionará solo a ciudadanos ucranianos y empresas ucranianas, propiedad de ciudadanos ucranianos. Los extranjeros y las compañías fundadas por extranjeros tendrán la oportunidad de comprar tierras ucranianas solo en caso de que la nación ucraniana otorgue permiso para hacerlo por referéndum. De esta manera se daba el anuncio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien fue elegido esta primavera con la promesa de implementar reformas económicas, quiere abrir la venta de las fértiles tierras de cultivo del país a partir del año 2020, a pesar de las protestas que se dan en contra de la decisión. Hay un proyecto de ley que levanta la moratoria sobre la venta de tierras agrícolas implantada en 2001 y pide que estas ventas comiencen en octubre del 2020. Obtuvo su respaldo el 13 de noviembre en la Rada Suprema. Un país que tiene 44 millones de habitantes, 7 millones son propietarios de pequeñas parcelas que suman aproximadamente 32 millones de hectáreas de tierras cultivables. Kiev tiene entonces ahora un proyecto para estimular la inversión en el sector, pero la forma de implementarlo no cuenta con el aval de la población. La mayoría de los ciudadanos se opone a esta forma. ¿Por qué? Porque dicen que abre la puerta a compradores extranjeros, aunque desde el gobierno aseguran que esto solo será posible mediante un referéndum. También hay otra cuestión aquí y es evitar la concentración de la tenencia de tierras en grandes oligarcas. Un modelo, un patrón de comportamiento que cuando los ciudadanos lo denuncian y lo ponen a consideración es porque ya tienen antecedentes de conductas así en el país. El peligro es que tenemos muchos oligarcas hoy en día que están cultivando más de 200 o 300 hectáreas de tierra. Y la ley dice que el derecho primario a comprar tierra pertenece a quienes la alquilan.
Y los oligarcas tienen dinero, incluso pueden tomar préstamos en el extranjero porque tienen conexiones con bancos europeos. Pero nadie nos va a dar préstamos en Europa, entonces lo comprarán todo. Vámonos a China, donde el turismo rural se ha convertido en un factor clave para impulsar desarrollo económico y aliviar la pobreza. A continuación vamos a ver allí estos dos puntos y cómo es el modus operandi de funcionarios chinos buscando ponerle un motor de producción también a este sector. La industria turística de China se ha convertido en un factor clave para impulsar el desarrollo económico y ayudar a aliviar la pobreza en el gigante asiático. Muestra de ello es el condado de Bong, ubicado en la ciudad de Jinchi, en la región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China, conocido por su espléndido paisaje natural, especialmente sus glaciares, una región que ha salido de la pobreza mediante el desarrollo del turismo rural. En 2016, la aldea de Galang del condado todavía tenía 17 hogares registrados afectados por la pobreza, pero ahora todos ellos han salido de ella mediante el desarrollo del turismo rural, al tiempo que protegen su sistema ecológico. El pueblo ha establecido 15 centros para enseñar canciones y bailes tibetanos. En 2018, el ingreso anual per cápita en la aldea alcanzó los 17.500 yuanes. En China hay casi 80 millones de personas. El 10,3% de la población activa fueron empleadas gracias a la pujante industria turística, de acuerdo con un informe publicado conjuntamente por la Alianza Mundial del Turismo y la Academia de Turismo de China. En este contexto, hay que recordar que el pasado mes de octubre, el viceministro de Cultura y Turismo, Li Jinzhao, indicó que alrededor de 4.800 personas en 101 aldeas pobres monitoreadas por una base de datos nacional en todo el país se han liberado de la pobreza al participar activamente en el turismo rural, lo que representa el 30,4% de los que han salido de la pobreza. A la vuelta vamos a hablar de Rusia y su récord de volumen de suministros de crudo. Un buen oxígeno para empezar el siguiente año, ya les cuento. Números oficiales: Rusia alcanza en el mes de noviembre nuevo récord en volúmenes exportaciones de crudo a la República Popular de China. Informe publicado por lenta.ru, por si lo quieren ver completico. El país logró exportar 7,64 millones de toneladas de crudo a China, aumento del 9,6% si lo comparamos con el mes de octubre de 2019. Un suministro que se hace por 3 rutas de oleoductos para llegar de forma segura. Otras naciones redujeron sus suministros, caso Arabia Saudita, que pasó de 8,41 a 8,21 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos disminuyó de 908.400 toneladas en octubre a, presten atención al número, 257.200 en noviembre. Allí entonces los números, y ahora un poquito más de Rusia, pero en este caso hablando de su unión con Naftogaz de Ucrania. Vamos a ver, esta unión sellada y rubricada en un acuerdo indica que Rusia seguirá transportando por 5 años más gas a Europa a través de Naftogaz de Ucrania. Quien lo anunció fue Oleksiy Orsel, ministro de Energía y Protección del Medio Ambiente ucraniano. Habló de los detalles que se firmaron en este pacto entre Gazprom y Naftogaz.
En el nuevo acuerdo se acordó, en el nuevo pacto se acordó el tránsito de 65.000 millones de metros cúbicos de gas ruso para el 2020 y de 40.000 millones para 2021 a 2024. Gazprom pagará antes del 29 de diciembre 2.900 millones de dólares a Ucrania como compensación, buscando resolver una larga disputa sobre tarifas de tránsito a Europa. Un nuevo contrato entra en vigencia el próximo 1 de enero. Es una ruta clave y una ruta de paz para que llegue el gas ruso a todo el suelo europeo. El monto ordenado en la decisión del Tribunal de Arbitraje de Estocolmo se pagará si logramos cumplir con todas las condiciones del contrato antes del nuevo año. Naftogaz recibirá 2,9 mil millones. El acuerdo de tránsito es por 5 años, con la posibilidad de extenderse por otros 10 años en las mismas condiciones que el contrato inicial de 5 años. Otros puntos, vamos a ver ya despidiéndonos, indicadores, crudo Brent cotizando a $66.54 el barril, WTI a 61,94 y OPEP 67,93. Los tres indicadores en dólares y por barril. Gracias a todos, los veo pronto. Children sleeping, snow is softly falling, dreams are calling, like bells in the distance, we were dreamers not so long ago, but one by one we all had to grow up. When it seems the magic slipped away, we find it all again on Christmas Day. Believe in what your heart is saying, hear the melody that's playing. There's no time to waste, there's so much to celebrate.